¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, buen día, un gusto saludar a las personas que están aquí presentes y a la gente que está conectada a través del stream. Afortunadamente tengo el gusto de estar acompañando en la inauguración de las octavas jornadas regionales de psicopatología y neurociencias. Estamos acá en la localidad de Tandil, así que es un gusto, como les decía, darles la bienvenida y empezar justamente este evento con la temática propuesta desde la perspectiva del acompañamiento terapéutico, así que un agradecimiento enorme a quienes organizan, justamente para poder dar lugar a difundir y hablar y a compartir un poco sobre lo que sentimos y concebimos desde esta profesión tan noble que interviene en la cotidianidad. Así que en este caso, y un poco haciendo conexión con las temáticas trabajadas el año pasado, en donde estuvimos hablando un poco sobre la alianza terapéutica colaborativa y dando lugar a lo que va a ser este año la interdisciplina. Les traje justamente eso, ¿sí? la interdisciplina, el trabajo en equipo, porque es una de nuestras funciones también poder proponer distintos enlaces con las familias, con los seres significativos, con el equipo y demás. Así que hice unas diapositivas como para tener un hilo conductor y bueno, vamos a avanzar. En principio les traje un repaso de lo que es las definiciones de la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina, porque nos posicionamos desde las tres, hacemos como un cóctel en donde en principio me gustaría destacar que desde el acompañamiento terapéutico lo que se pretende y lo que se concibe en la interdisciplina tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con un diálogo activo, una participación activa en estas vinculaciones y en esta cotidianidad de donde trabajamos y donde intervenimos, pensando justamente en las personas y en los grupos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad como líderes en potencia, trayendo un poco el concepto de Rogers, cuando pensamos en una persona que atraviesa o grupo que atraviesa una situación de vulnerabilidad. Entonces, nuestra intención con el trabajo en equipo, con la colaboración disciplinaria, va a tener que ver con el diálogo puntualmente, en esa cooperación de todas las áreas de la salud, de la educación, de la cotidianidad, de todas las áreas que constituyen la cotidianidad. La colaboración en ese diálogo, interaccionando y encontrando justamente puntos en común en donde vamos a estar basando nuestro trabajo. Así que es importante siempre poder repasar los conceptos que ya damos por sentados, pero que siempre es importante poder traerlos a colación, y más en este tipo de eventos en donde venimos a capacitarnos, a actualizarnos, a compartir con colegas incluso de otras áreas lo que son los trabajos en nuestras disciplinas. Hola, buen día. Bueno, ¿qué es la colaboración disciplinaria para nosotros como acompañantes terapéuticos? Como les decía, el acompañante interviene en esa cotidianidad de una persona o de un grupo que no concebimos a las personas o a los grupos como enfermos o desde la patología puntualmente, sino que situacionalmente atraviesan alguna adversidad, algún contexto vulnerable que se puede resignificar, siempre se puede resignificar, porque está esta tendencia autoactualizante que tenemos las personas, esa autopoiesis, que también es otro concepto importante para traer a colación, en donde trabajamos objetivos terapéuticos que son pensados en principio de manera interdisciplinaria justamente, pero también desde la práctica de esta cotidianidad, desde esta terapia de lo cotidiano, pensamos y craneamos distintas estrategias para poder acompañar a resignificar ese día a día, ese aquí y ahora, esas relaciones vinculares, esos modelos vinculares que quizás no están funcionando hasta el momento o generan alguna... Hola, ¿qué tal?
alguna situación disruptiva o sensaciones justamente desde estos posicionamientos más vulnerables, ¿no? Porque justamente la vulnerabilidad tiene que ver con una percepción subjetiva, ¿sí? Tiene que ver con un sentir situacional en donde, ya sea que tengamos un diagnóstico, una situación psicosocial de vulnerabilidad, podemos corrernos y analizarla o pensarla y vivirla desde un posicionamiento que sea un poco más activo en relación a la salud y en relación a la adaptación, básicamente. Hola, ¿qué tal? Los objetivos a corto y a largo plazo también los trabajamos de manera general, de manera específica, o también los podemos trabajar, hola, buen día, o también los podemos trabajar por áreas, ¿sí? Dependiendo de la particularidad del caso. ¿Cómo están? Buen día. Ahí va cayendo gente al baile. Entonces, justamente es importante también que nosotros como profesionales de la salud podamos identificar si es pertinente poder pensar estos trabajos a corto, a mediano, a largo plazo, de manera general, de manera específica, o incluso, como les decía, por áreas. Por ejemplo, en discapacidad se usa mucho trabajar, o es más práctico poder pensar los objetivos terapéuticos por áreas, el área cognitiva, el área motora, el área sensorial, etcétera, ¿sí? Y justamente un poco, como les decía, trayendo a colación la exposición del año pasado, en donde hablábamos de la Alianza Terapéutica Colaborativa, promovemos múltiples alianzas terapéuticas colaborativas constantemente, al ser nexo entre la persona o el grupo en situación de vulnerabilidad que estamos acompañando. En esa cotidianidad, en ese aquí y ahora, es importante poder contemplar todo el sistema y todos los sistemas en donde esa persona o esos grupos están inmersos, ¿sí? Tienen esa pertenencia. Entonces, no podemos sesgarnos y particionar la visión de intervención, digamos, desde un solo costado, ¿no? Sería necio por parte nuestra no poder entender la lectura de una persona como un sistema, ¿sí? Un sistema que a su vez integra subsistemas y que todo eso va a estar constituyendo la calidad de vida y el bienestar de esa persona, ¿sí? La alianza terapéutica, como decíamos el año pasado, se da para con nosotros como profesionales de esa cotidianidad, se da, como les decía, con los seres significativos, las amistades, los compañeros de trabajo, compañeros académicos, familia, etcétera. Y por supuesto con profesionales de otras áreas, más que nada porque nosotros, como les decía, intervenimos en esa cotidianidad y estamos en el día a día, en esos detalles de esas experiencias, y a su vez también intervenimos en la vinculación con las otras terapias que pueda estar haciendo esta persona o este grupo, ¿sí? Con otras terapias, con otras instituciones y con profesionales que también estén interviniendo en esas instituciones. No sé, pienso en las escuelas, que hoy en día el acompañamiento terapéutico es una intervención importantísima, y acá en Provincia de Buenos Aires seguimos con los conceptos vintage de acompañamiento externo, cuando claramente es acompañamiento terapéutico. Así que también la invitación un poco es a reflexionar, tanto que hablamos de actualizaciones y actualizaciones, ¿no? Bueno, hagámonos cargo también de proponer actualizaciones, incluso conceptuales, que son los que van a estar constituyendo nuestra práctica y ni hablar de la calidad de vida. Esto repercute en el bienestar y en la calidad de vida de la persona, ¿sí? Entonces la colaboración disciplinaria, como elixir, como el kit de la cuestión para poder tirar todos y todas para el mismo lado en relación al bienestar de esta persona, va a estar bien apoyada y promovida también por nosotros, más allá de que afortunadamente hoy en día contamos con profesionales de otras áreas que vienen ya formados y constituidos con los nuevos paradigmas integrales y acordes quizás a un costado más humanista y no tan patologicista, más allá de que, bueno, hay muchos también de la vieja escuela, ¿no? Que está bueno que se puedan ayornar, invitamos a que se ayornen si quieren. Siempre insisto en relación a promover la mejor calidad de vida, ¿no? Más allá de que también hoy en día estamos viviendo contextos en donde se trata de tender a volver un poco, ¿no? a lo hegemónico, a ese modelo biomédico. Bueno, nosotros como acompañantes terapéuticos, nuestra profesión, al ser tan nueva y estamos tan constituidos con los nuevos paradigmas, vamos a estar haciendo fuerza para el diálogo, para el equipo, para la colaboración, y
Y bueno, y está buenísimo, o al menos mi oferta y mi propuesta en esta exposición es que reflexionemos un poquitito al respecto y que pongamos un poquito de predisposición también para ese diálogo, ¿sí? Entonces, estudiando un poco para esta exposición, pensaba, ¿no?, en la población, en la comunidad de estas jornadas, que afortunadamente se dan por 8º año consecutivo, incluso con las adversidades de pandemia, que lo hemos hecho solamente virtual, me acuerdo, no, había presencial también. Acá los técnicos ya son acompañantes terapéuticos también. Un poco la idea era, bueno, pensando en la población, que en su mayoría son profesionales de la medicina. Afortunadamente, año a año me encuentro también con profesionales del trabajo social, de la psicología, de la psicopedagogía, ni hablar de colegas y psicólogos y psicólogas sociales también. Digo, bueno, vamos a repasar un poco los andamiajes del acompañamiento terapéutico, porque puntualmente el año pasado me encontré con personas que me decían que desconocían cómo era justamente el tecnicismo del acompañamiento terapéutico, porque se han cruzado con quizás profesionales que ejercen el acompañamiento terapéutico, que no tienen la formación pedagógica realizada, o que quizás pensando que estudian o se formaron con otras profesiones pueden ejecutar una disciplina que hoy en día incluso tiene una formación de grado, ¿sí? Hoy tenemos hasta una licenciatura en acompañamiento terapéutico. Entonces, bueno, ojo con eso, colegas y profesionales de otras áreas. Es importantísimo que si ejercen acompañamiento terapéutico estén formados y capacitados pedagógicamente en esta área, ¿sí?, en esta profesión. Nosotros como acompañantes no nos ponemos consultorios de psicopedagogía. A ver qué pasaría, ¿no? Bueno, entonces un poco lo que ustedes también tienen que esperar, ¿sí?, al momento de pensar, bueno, a esta persona o a este grupo le vendría muy bien un acompañante terapéutico para ese refuerzo, ese apoyo, esa promoción de la resiliencia, ¿no? Ese pilar que se necesita, quizás esa sombrita, ese hombro a hombro para resignificar todo esto que les decía en este preámbulo. Al momento de la admisión, nosotros lo que solemos hacer, bueno, en principio, por supuesto, ver qué nos resuena de ese caso, ¿no? No vamos a avanzar con el proceso de entrevistas si es una situación que quizás no nos sentimos capacitados o capacitadas o en la comodidad de poder abordarlo, ¿no? Entonces, una vez que decimos, bueno, a ver, vamos a investigar un poquito más, empezamos a ejecutar el protocolo de los diálogos preliminares del caso. Hola, buen día. En donde se activa el proceso de las entrevistas, ¿sí? En las entrevistas, como ven ahí en la diapositiva, nos entrevistamos con el equipo de profesionales de las distintas áreas que acompañan a la persona, nos comunicamos con la institución o con las instituciones que están justamente recibiendo a esta persona o este grupo, y también nos comunicamos con el profesional tratante en el caso de que haya una sola persona, ¿sí? En el caso de que no haya profesionales, nosotros vamos a estar promoviendo que se consulte a profesionales, ¿sí? No es que nos quedamos ahí quietos o quietas, sino que es importante poder hacer las consultas pertinentes, y claramente estamos con la capacitación para poder hacer diagnósticos situacionales. No te vamos a diagnosticar una esquizofrenia, claramente, pero sí podemos hacer un diagnóstico situacional de ese contexto, de esa cotidianidad, más que nada, para ver, bueno, qué apoyo o qué área de la salud o de la educación puede acompañarte a resignificar esta vulnerabilidad que te atraviesa y que no te permite disfrutar de la vida, que básicamente es lo que nos llevamos al más allá, ¿no? El disfrute. Entonces, más allá de entrevistarnos con los profesionales de otras áreas o las instituciones, también vamos a estar conversando con los seres significativos de la persona o de este grupo, como les decía, familia, amistades, compañeros o compañeras. Y bueno, y por último, en el caso de que ya tenemos definido tomar ese caso y que pudimos recolectar toda esta suerte de información con estas otras dos áreas, ahí vamos a estar conociendo a la persona o al grupo que vamos a estar acompañando, ¿sí? Más que nada para que después evitemos que la persona se ilusione, ¿no? Y
y no tomemos el caso al finalizar, ¿no? Entonces, si nos sigue gustando, digamos, y nos sentimos en congruencia con todo lo que vamos recolectando, ahí conocemos a la persona. Entonces, yo les hice una flechita ahí porque acá, justamente en la interdisciplina, me voy a abocar a lo que es la entrevista con el equipo, con la institución o con el profesional o la profesional que esté acompañando en este caso, ¿no? En esa situación lo que nosotros vamos a pretender para que ustedes conozcan, y está bueno que sea también lo que esperan al momento de entrevistarnos, tiene que ver con cuestiones puntuales y específicas del tratamiento, ¿sí? Ahí nosotros vamos a estar conociendo cuestiones diagnósticas, si toma medicación, cada cuánto, por qué, cuál es el pronóstico del abordaje, cuáles fueron y cuáles son y cuáles van a ser los distintos abordajes que se están pensando desde el área que estamos entrevistando, desde la institución. Vamos a estar conociendo el objetivo general, porque generalmente, valga la redundancia, él o la profesional que también sugiere un acompañamiento terapéutico ya sabe para qué, ¿sí? Conoce, al menos en líneas generales, más allá de que después se tergiversa un poquitito la incumbencia y se piensa en un asistencialismo, que eso es lo que no ejercemos, o se piensa en un acompañamiento pedagógico, que tampoco es lo que ejercemos. Sino que tiene que ver con cuestiones bien vinculares y psicosociales de ese acompañamiento en esa cotidianidad. Entonces vamos a estar en esa entrevista conociendo, tratando de unificar ciertos criterios para, en definitiva, tirar todos para el mismo lado, ¿sí? Y también vamos a estar conociendo cuál es la disponibilidad que tienen ustedes, colegas y profesionales de otras áreas, para poder trabajar en la interdisciplina, que eso es un error que muchas veces cometemos los acompañantes terapéuticos de no preguntar ni encuadrar, ¿sí? En este momento de la entrevista con el equipo de profesionales o con él o la profesional o la institución, es fundamental, colegas del acompañamiento terapéutico, que indaguemos en qué disponibilidad tiene esa persona y de qué formas vamos a estar comunicándonos a través del paso de ese tratamiento, ¿sí? ¿De qué forma? ¿Virtual, presencial, cada cuánto, qué frecuencia, qué sugerencias? Hay un montón de estrategias que afortunadamente hoy contamos con tantos avances tecnológicos que nos permiten hasta incluso evitar la presencialidad, que bueno, eso también conlleva disponer una hora del tiempo. Muchas veces hay profesionales que esa hora de encuentro se la presupuestan a la familia, me he enterado también, y bueno, nada, son gustos y elecciones que está muy bien, pero bueno, esto puntualmente tiene que ver con parte del pilar fundamental en donde vamos a estar basando nuestra intervención y la intervención, por supuesto, de los profesionales o la institución de las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que vamos a estar pretendiendo en ese primer diálogo con la interdisciplina, básicamente, ¿sí? Después, una vez que admitimos el caso y dijimos, bueno, arrancamos, tenemos algunos pilares que les traje también como para que conozcan estos tecnicismos en relación a, en este caso, como ven en la filmina, la revisión de la práctica profesional, la revisión del proceso de acompañamiento terapéutico y del proceso de ese trabajo interdisciplinario, ¿sí? En nuestro caso, como acompañantes terapéuticos, lo que hacemos para apoyarnos y sostener lo que es la famosa distancia operativa, o también lo pueden conocer como disociación instrumental, cercanía o distancia óptima también, dependiendo de quién escriba el librito, ¿sí? Para poder sostener esa distancia en esa cotidianidad que tanto nos interpela, ¿no? Porque claramente al estar en ese día a día hay un montón de cosas que nos van a estar interpelando. Nos apoyamos en un análisis privado. Está bueno poder tener un espacio terapéutico personal. Después elegimos si es psicoterapia, si son alternativas o no sé si haces gimnasia, qué sé yo. Pero siempre es importante resguardar nuestra salud mental, nuestras cuestiones, más que nada para... hola, buen día. Más que nada para evitar después tergiversar las cuestiones y mezclar las cosas en ese caso, en ese acompañamiento. Entonces, el espacio del análisis privado para revisarnos y actualizarnos nosotros o nosotras mismas es crucial. Por otro lado, tenemos la instancia de la supervisión, que también conocemos esta instancia como la covisión, muchas veces, que tiene quizás un posicionamiento más heterárquico, no tan jerárquico como lo es la supervisión,
que es justamente la instancia en donde hacemos la revisión de los puntos ciegos de la práctica profesional, ¿sí? Y esta supervisión se hace únicamente con colegas, ¿sí? Muchas veces hay confusiones y profesionales de otras áreas o instituciones, incluso centros categorizados y escuelas y demás, o la misma inspección de educación, confunde que esa supervisión la tiene que hacer un técnico mecánico. Acá los muchachos de sonido también pueden supervisar acompañantes, ¿no? Psiquiatras, etcétera. Y no es así, porque al psicólogo lo supervisa un psicólogo, al psiquiatra un psiquiatra. Siempre hablamos justamente de tratar de conversar en el mismo idioma, ¿sí? De conocer los tecnicismos, de conocer los sentires, qué es lo que nos pasa por la sangre, ¿sí? Los muchachos de sonido pueden orientarme quizás en cuestiones de sentido común, pero no van a conocer tecnicismos. Bueno, ahora a esta altura con ya la 8ª jornada, capaz que sí. Pero estos sentires, digamos, que únicamente un colega puede resonar, ¿no? De esa forma. Entonces es importante que la revisión de esos puntos ciegos de la práctica pueda ser acompañada por un profesional del acompañamiento terapéutico. Después nosotros vamos a estar eligiendo a ver quién, cómo, dónde, cuándo. Hay un montón de propuestas, afortunadamente esto está en auge, ¿sí? Y por último, y no por esto menos importante, la coordinación del caso, ¿sí? Que justamente la coordinación del caso es lo que se confunde y tergiversa con el concepto de supervisión, ¿sí? Porque en esta interdisciplina, que justamente tiene este posicionamiento heterárquico, ¿sí? Muchas veces tanto colegas del acompañamiento terapéutico como profesionales de otras áreas confunden con que hay una cuestión de autoridad o de posicionamiento jerárquico en este sentido, en donde el acompañante va a preguntarle al psiquiatra, che, ¿qué tengo que hacer acá? Y el psiquiatra, muchas veces a mí me ha pasado que me dicen, che, yo no sé qué tenés que hacer vos, ¿no? Vos no me decís a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, eso también es importante que lo sigamos resignificando de ambas partes, ¿sí? Uno hace, otro permite muchas veces. Entonces, hay que hacerse cargo de estas cuestiones y de erguir un poco la espalda y ocuparse de sostener la heterarquía en este diálogo interdisciplinario. Entonces, la coordinación del caso, que son las famosas reuniones de equipo y lo que se confunde con la supervisión de nuestra práctica, tiene que ver, como lo ven ahí en la imagen, con un diálogo, con una conversación, ya sea entre instituciones, entre profesionales de distintas áreas, en donde vamos a estar craneando posibles avances, revisando retrocesos, viendo la necesidad y la importancia de establecer nuevos encuadres o de repasar los encuadres que se van tergiversando con ese día a día. Entonces ahí es donde yo me junto con los profesionales de otras áreas o las instituciones para ver cómo venimos, básicamente, porque no vamos a estar en el día a día con el psiquiatra charlando todo el tiempo, ¿no? Entonces, es importante acá que ustedes, como profesionales de la psiquiatría, de la psicología, del trabajo social, de la psicopedagogía, de la nutrición o de cualquier otra área, también puedan acompañar este posicionamiento heterárquico y puedan promoverlo, básicamente, para aunar criterios y poder justamente llegar a puntos de encuentro que hagan que tiremos todos para el mismo lado, como les decía, ¿sí? Bien, y por último, otros recursos que nosotros usamos técnicamente desde el acompañamiento terapéutico son estos 3 puntitos en donde registramos o hacemos crónicas de esa diaria. Cada colega después elige la forma, algunos se mandan audios a su propio chat, otros escriben palabras sueltas, otros ni siquiera lo hacen, otros se mandan mails a sí mismos, o se lo mandan al profesional, al colega con quien supervisan. Hola, buen día. Entonces el registro de la crónica va a ser ese diario íntimo del hola, buen día, ¿qué tal? Va a ser ese diario íntimo del acompañante en donde vamos a estar viendo estas cuestiones de wow, la madre dijo esto, el hermano hizo lo otro, el perro ladra mucho, la psiquiatra me dijo no sé qué cosa, ¿no? Son cuestiones bien subjetivas que por supuesto son íntimas de ese registro personal. Por otro lado, bueno, por supuesto la bitácora, donde vamos a estar
estableciendo esto que les decía al principio en el preámbulo, los objetivos terapéuticos a corto o a largo plazo, generales específicos por áreas. Muchas veces estos planes de trabajo se hacen también a modo de contrato, una especie de encuadre escrito para que después, pero acá dijimos que no lo íbamos a hacer esto, o dijimos que íbamos a hacer lo otro. Entonces, esos planes de trabajo se suelen entregar a las obras sociales, a las instituciones, incluso es fundamental, por eso hablaba y lo escribí ahí como un diálogo bidireccional, porque también ese plan de trabajo se los entregamos a ustedes, mis queridos compañeros y compañeras psiquiatras y profesionales de otras áreas, ¿sí? Y así como entregamos ese plan de trabajo para que ustedes conozcan lo que vamos a estar haciendo en la cotidianidad, es importante que ustedes nos puedan hacer saber cuál es su propio plan de trabajo también, ¿sí? Y por último tenemos también el tema de los informes, que bueno, claramente el informe es donde uno o una informa una situación específica y en el momento del diálogo preliminar, donde estamos charlando con ustedes en esa propuesta de interdisciplina, vamos a estar también estableciendo qué frecuencia vamos a estar pensando para poder intercambiar informes, ¿sí? Esos informes los intercambiamos por distintos medios, distintos canales, como decíamos, podemos hacer un grupo de WhatsApp, podemos hacer un Drive, podemos armar distintos canales que digamos, permitan que no necesariamente nos tengamos que encontrar presencialmente con la vorágine que venimos teniendo en los tiempos que corren, ¿sí? Entonces, estos tres recursos es fundamental, bueno, excepto el registro y la crónica, que sean bidireccionales en esta interdisciplina, ¿sí? La propuesta es que reflexionemos justamente qué pasa con ese silencio del otro lado para nosotros como acompañantes que tanto nos rompen la cabeza en las formaciones y en las capacitaciones, que tenemos que entregar informe, tenemos que entregar plan de trabajo, todo bueno. Está bueno porque también nosotros esperamos también algo parecido, una notificación, algo por parte del equipo interdisciplinario, por parte de las instituciones que acompañan a la persona que vamos a estar viendo prácticamente todos los días, ¿sí? Bien, entonces en función a todo esto que les cuento, hay un montón de expectativas que nosotros tenemos en esa cotidianidad, en donde acompañamos crisis, alegrías, acompañamos insights, resignificaciones y demás cuestiones. Hola, buen día. Y esas expectativas que tenemos, que entendemos que también son las expectativas de profesionales o instituciones de otras áreas, tienen que ver con la predisposición al diálogo. En principio, la predisposición al diálogo es fundamental para poder trabajar todo lo que venimos charlando. Por otro lado, la empatía, esta escucha activa, que sea genuina, que sea honesta. Otro punto es la consideración positiva incondicional, que es uno de los puntos también básicos de los perfiles profesionales y más en salud y en educación. La consideración positiva incondicional es habilitar y validar las experiencias de las otras personas. Muchas veces ocurre que nos toca a nosotros como acompañantes acompañar, orientar a la persona que acompañamos en el establecimiento de su diagnóstico, por ejemplo, en donde dicen, no, hace muchos años que me diagnosticaron esquizofrenia y en realidad yo no me siento de esa forma. Entonces, bueno, tenemos que acompañar bueno, vamos a preguntarle esto al psiquiatra para ver si es necesario hacer una revisión, ¿sí? ¿Qué está pasando? Si hay que cambiar la medicación, ¿por qué te estás sintiendo de esta forma? Entonces, los profesionales de otras áreas está bueno que puedan recibir esa validación de las experiencias que vive la persona, justamente pensando en que la persona en situación de vulnerabilidad es líder en potencia, como decía Rogers, y tiene, hablando vulgarmente, la verdad de la milanesa sobre su sentir, sobre su calidad de vida, ¿sí? Ni hablar también del posicionamiento como profesionales desde la congruencia, desde la autenticidad, desde la sinceridad. Esto se ve mucho en este diálogo preliminar en las entrevistas, cuando les decía que está bueno poder indagar y establecer la frecuencia con la que nos vamos a estar comunicando. Bueno, mira, yo estoy hasta acá de turnos, entiendo que quizás los profesionales de la medicina tienen otras agendas, entonces, bueno, seamos honestos, seamos sinceros con las intenciones, ¿no? Más que nada para poder después hacer un recorrido más asertivo. La intervención desde la actitud y no desde la habilidad, no tanto desde la habilidad como equipo de trabajo, como colaboración disciplinaria,
La intervención desde la actitud tiene que ver con este sentir, con esta predisposición, incluso involucrando el lenguaje corporal. Hola, buen día. El lenguaje corporal en los distintos diálogos, ¿sí? La actitud tiene que ver no con cuestiones conceptuales y teóricas y técnicas, sino con el sentir, con esta cuestión de la amabilidad con la que nos comunicamos, ¿sí? Muchas veces nos pasa que acompañamos a las personas a las distintas terapias, digamos, y hay una frialdad del otro lado. Entendemos que ese profesional está con millones de cosas en la cabeza y, como decíamos recién, con la agenda reventada, pero reflexionemos al respecto, ¿sí? Tratamos con personas, no son buzos de polar que después guardamos en un estantecito, ¿sí? Bueno, esto de la validación de experiencias que decía, y todo esto nos va a traer un montón de recursos y referencias para poder seguir interviniendo en esa cotidianidad, ¿sí? Más que nada como herramientas para ejecutar esa terapia de lo cotidiano, ¿no? En donde muchas veces nosotros nos seguimos capacitando en áreas específicas que desconocemos más allá de nuestra formación de base, ¿sí? Entonces, todo esto que les comparto para reflexionar y repensarnos en nuestras distintas prácticas nos va a traer algunos resultados y conclusiones que tienen que ver básicamente con el bienestar, tienen que ver con estos conceptos que les traje de estos tres autores que los requete contraconocen, entiendo. Uno es Rivière, que habla de la adaptación activa a la realidad, en donde las personas tienen la capacidad justamente para poder ocuparse de modificar ese entorno y de poder adaptarse a ese entorno que en algún momento lo vulneró y ahora le puede ofrecer un contexto de resiliencia, ¿sí? La adaptación activa a la realidad tiene que ver con eso. Rogers, que lo cito mucho porque es desde donde quizás en mi caso yo me posiciono, centrándome en la persona básicamente, habla justamente de esto que lo repasamos en las jornadas del año pasado, del concepto de adaptación, ¿no? No hablamos desde el acompañamiento terapéutico de la cura, esta famosa dirección hacia la cura, o de, bueno, te tomas un antibiótico y te curaste y demás, no, sino de adaptación. La sensación de inadaptación es cuando hay algo que me hace ruido con lo que el entorno me devuelve. En contraposición está la adaptación, que es donde yo estoy de acuerdo con lo que me dice, la devolución que me dan los profesionales o lo que está pasando en mi entorno. Hay una congruencia en ese sentido. Y después está la segunda inadaptación provocada, que habla de esta resignación que muchas veces presentan las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que lo vivimos en la cotidianidad, porque hablábamos el año pasado de provocarnos la inadaptación, porque quizás posicionamos a los demás en el lugar del saber, del poder, de la verdad, ¿no? Entonces de repente el médico me dice, te pasa esto, este es tu diagnóstico, y uno dice, sí señor, sí señor. En donde quizás a mí hay algo que me hace ruido y por no pedir una segunda opinión o por justamente ubicar a ese profesional en el saber, poder, verdad, agacho la cabeza y avanzo, ¿no? Nos pasa cuando en las fiestas de fin de año pasamos las reuniones con familiares que no tenemos ganas de hacerlo también, ¿no? O cuando cocinamos en la cotidianidad y tampoco lo queremos hacer, pero lo hacemos igual. Bueno, eso son segundas inadaptaciones provocadas. Entonces nuestra tendencia como terapeutas de lo cotidiano va a ser justamente acompañar a la persona o al grupo a la adaptación, a que la persona, más allá del diagnóstico, la situación que tenga, sienta una congruencia, sienta una coincidencia de lo que le pasa por la sangre entre lo que le devuelve el entorno y lo que siente subjetivamente, ¿sí? Y por último, también en personas que quizás tienen procesos terapéuticos un poco más extensos o crónicos incluso, pensé en la teoría de John Bowlby, ¿sí? Que hablaba de la teoría del apego, en donde ante una conducta estresante se puede ofrecer por parte del equipo de esta colaboración disciplinaria, se puede ofrecer una conducta adecuada de contención. Y justamente eso que ocurre en el medio es el espacio de atención, ¿sí? En donde tenemos que tener esta predisposición al diálogo y a tirar todos para el mismo lado, como decíamos, ¿no? Y este espacio de contención tiene que ser estable, tiene que ser predecible, tiene que ser duradero, tiene que ser sensible y tiene que ser empático, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Y justamente el apego al que vamos a estar tendiendo a ir, ¿sí? Es el apego seguro, que pensando un poco esto
lo podemos trasladar un poco al concepto que desde la medicina se tiene de adherencia al tratamiento, ¿sí? De que a nosotros como acompañantes nos hace tanto ruido la adherencia al tratamiento, porque la idea es que se desadhiera, ¿no? que salga de ese tratamiento para disfrutar de la autonomía, de la mayor autonomía posible, ¿sí? Entonces, en el apego seguro, sabemos que Bowlby proponía el ambivalente, el evitativo, el desorganizado, pero vamos a ir hacia el apego seguro, en donde pasa esto de la predictibilidad que decía recién, ¿sí? Se concibe al equipo, a esta colaboración disciplinaria, como un lugar seguro, como un lugar, digamos, estable para poder explorar estos nuevos modelos relacionales, estas nuevas conductas de las actividades de la vida diaria. Claramente se va a dar vínculo entre personas que somos comprometidas, que tenemos disponibilidad y que básicamente tenemos esa sensibilidad que tenemos que tener al momento de trabajar con personas, básicamente. Va a primar el diálogo asertivo, no el pasivo, como bueno, hacé lo que quieras, no el agresivo de esto se hace así porque yo lo digo, ¿sí? Ni siquiera el pasivo agresivo, también tipo te bloqueo, ¿viste? Y manejate, che, está teniendo una crisis acá en la calle, yo lo veo el mes que viene, un ratito. Sino el asertivo es, che, mira, en este momento estoy ocupado, en un rato te llamo, ¿no? Comuniquemos lo que nos pasa con derechos, con respeto, ¿sí? Bueno, por supuesto la asertividad trae el respeto por los derechos humanos, que es también uno de los pilares. Y bueno, y esto va a hacer que la persona o que el grupo que estamos acompañando pueda recurrir a nosotros, a esta colaboración disciplinaria en situaciones de estrés, en situaciones de crisis, ¿sí? Así que es importantísimo reflexionar, como les decía, sobre estas cuestiones que muchas veces por la falta de diálogo, y insisto, en las vorágines en las que estamos viviendo, nos olvidamos de comunicarnos y de repente, che, pero le aumentaste la medicación, che, pero le cambiaste, che, pero ¿qué está pasando? O yo como acompañante no comunico algo y al profesional se le despelota también el tratamiento. Entonces, pensemos un poco en que nos formamos y nos capacitamos en el área de la salud o en el área de la educación porque trabajamos con personas y queremos hacer un aporte a la comunidad en la que estamos y que ese aporte sea genuino. Entiendo que hay intereses, por supuesto, pero trabajamos con personas, si no vamos a ponernos un kiosco y listo, ¿sí? Así que, bueno, faltando casi 5 minutos para el cierre. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Les agradezco la asistencia, la atención. Y bueno, mientras voy cerrando, no sé si las chicas acá, le paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacerte mi nombre es Camila, soy acompañante terapéutico y trabajo actualmente con adultos mayores en un centro de día, pero ahí estoy de mañana, estoy como asistente. Y el otro día me surgió que se acercó una concurrente y en los papeles para ingresar le habían dado el diagnóstico. Y ella afirmó en ese diagnóstico que le habían dado de que tenía depresión, o sea, un montón de cosas. Y dice, yo no estoy de acuerdo, o sea, no entiendo. Y yo me quedé como, ¿qué digo? O sea, ¿cómo la puedo acompañar desde mi lugar? Bueno, siento que fue un montón, capaz que para un adulto, hace muy poquito que está, y a mí no me pareció, o sea, como que habría que preservar, porque en ese momento ella estaba devastada. Yo entiendo que después por ahí lo podemos charlar aparte, cómo explicarle, pero dárselo así como un papel, como si fuera, o sea, está todo ahí, todo tu recorrido, todo lo que te pasa, no me pareció, pero bueno, no sabía cómo abordarlo, entonces esa es mi duda. Sí, es devastador, y fíjate que ahí se da esto que hablábamos de la inadaptación, como esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acompañamos... Perdón. No. Nosotros acompañamos a que la persona trate de sentir la adaptación, digamos. Entonces, en esos casos que me ha pasado un montón de veces, la propuesta es, bueno, vamos a charlar con la persona que te hizo esta historia en algún punto y que nos explique por qué. Porque claramente va a haber una fundamentación en donde en ese diálogo que vamos a estar proponiendo, esa fundamentación va a ser, o la idea
Es que sea más amable, claro, que tenga esta calidad de asertividad que decíamos recién. Entonces, bueno, no entremos en pánico, esto es un proceso, los papeles son violentos. A nosotros también como acompañantes terapéuticos nos piden que antes de conocer a la persona ya tengamos que poner objetivos terapéuticos, ya tengamos que ver recursos, estrategias que vamos a estar implementando. Entonces, los papeles son violentos, esto ya lo sabemos de entrada, en medio que hay que darlo por sentado. Lamentablemente estos papeles son violentos porque necesitan anticipaciones clínicas y técnicas para poder habilitar dinero. A mí una vez me pasó en el centro de día, tengo 2 acompañamientos con adultos mayores y la primera vez que tengo la entrevista con el equipo me preguntaron qué podía brindar desde mi lugar. Y le digo, pero todavía no sé ni el nombre ni el apellido, o sea, no lo conozco. Tal cual. Bueno, fíjate que ahí vos también tenés esa inadaptación, ¿no? Que decía Rogers. Me parece que quizás nuestra intención o nuestra función en esas situaciones es transmitir tranquilidad, transmitir y conversar un poco sobre la idea del proceso, ¿sí? Más que nada ante esta cosa que sorprende, ¿no? Ante esta información tan taxativa, ¿no? Que sorprende y que muchas veces hasta genera el despabilamiento de los mecanismos de defensa, ¿no? De enojarme, de regresar a una situación anterior, de somatizar. Incluso introyectamos cuestiones o proyectamos, nos enojamos, ¿sí? Ante esos diagnósticos. Entonces, bueno, bajemos la espuma, esto es un proceso, vamos a hablar con este profesional a ver qué pasa, por qué te dio este diagnóstico y ver si realmente ahí vos seguís sintiéndote rara al respecto y bueno, está bueno poder proponer seguir indagando y en todo caso, pidamos otra opinión. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si alguien más quería hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, mientras tanto voy agradeciendo. Agradecer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre es un gusto, un placer estar inaugurando este evento. Ahí dejé mis redes sociales, hago memes, porque con tanta bronca y tantas injusticias algo tenía que hacer, así que me puse a sublimar hablando de mecanismos de defensa y transformé toda esta ira, ¿no? del sistema, ¿no? María Elena Fuseneco, ¿no? Ya soy. Y me puse a hacer memes y justamente en el epígrafe hago una explicación un poquitito más profesional. Así que bueno, invito a que puedan chusmear a ver qué les parece. Y bueno, espero que puedan disfrutar de estos 2 días donde va a haber excelentes exposiciones y profesionales de otras áreas compartiendo actualizaciones y demás perspectivas. E invito a que podamos seguir conociendo y construyendo nuestra profesión como acompañantes terapéuticos en pos, insisto, del bienestar y la buena calidad de vida de las personas de nuestra comunidad. Así que, bueno, muchas gracias al servicio técnico acá a los muchachos y a ustedes.